que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Hoy el equipo de arquitectos sociales se trasladó al edificio Pellegrini para conocer a una mujer que nos deleita con sus cuentos día a día. Los invitamos a conocer la vida, que es también un cuento, de nuestra amiga Alberta Müller. Aquí les está hablando una buena narradora, Alberta Müller de Isoardi. Narradora desde siempre, desde niña hasta en esta edad madura en la que me encuentro, en esta edad adulta como abuela. Y sigo bregando hasta que Dios me dé fuerzas y vida. Nací en la localidad de Devoto, pero me crié y me eduqué en San Francisco. Y aquí desarrollé toda mi tarea docente. Es una linda manera de que estén acá, es una buena manera de que estén acá porque con esto seguimos nosotros con la difusión de que a los niños hay que leerles cuentos. Pero claro que sí, desde que están en la panza, ¿no?, de la mamá. Pero muy bueno eso. Y que no hay tope de edad. Claro que sí. ¿Qué es esto de contarle cuento al bebé cuando está dentro de la panza de la madre? Contarle cuento es una manera de decir, porque la mamá, ese bebé que está en la panza, siente la voz de la madre. Y entonces escucha el murmullo, si está cantando, si está diciendo: vos sos mi guagua, como en el caso de mis nietas chilenas, o vos sos mi bebé, te estamos esperando. Esa es toda la relación, ¿no es cierto? Que lo mismo a través, está comprobado que a través de los oídos de la madre el bebé oye. Y hablando de bebés, ¿cómo fue tu infancia, Alberta? Bueno, mi infancia fue una infancia muy campesina, donde la vida era tan libre de corretear, subir a los árboles, y en monopatín por la plaza. Ibas y venías. De un lado al otro, de la casa de mi abuela a la casa de mis padres, y con abuelas, tanto de parte de mi mamá, más de parte de mi mamá que de mi papá, narradoras de cuentos. Ah, pero mira qué bueno. De esas abuelas que se sentaban a tejer, y estábamos nosotros allí, y ella contaba el cuento. Cuento que había traído de Italia. De su patria. De su patria, sí. Y bastante mezclado con el piamontés. Claro. Porque por parte de mi mamá somos descendientes de piamonteses. Y cómo nosotros entendíamos perfectamente el mensaje en otro idioma. Claro que sí. Y después ese cuento que se contaba a nuestros chicos y que ahora una de las hijas, que es la que está lejos, se lo cuenta también con párrafos en piamontés a sus niñas. Pero mira qué bueno. Pero yo miraba por internet que se mueve mucho el tema de cuentos y pensaba que estaba más o menos en un auge, pero vos que sos especialista en el tema, claro, de alguna manera la conocés sí, mucho, me decís que no es así. Porque el tema de las abuelas contadoras de cuentos está un poco flojo. Sí, está bien. Está flojo. O sea que las abuelas no cuentan cuentos a sus nietos como antes. Y los papás apurados, trabajan todo el día, llegan la noche, los niños tienen sueño, a lo mejor prefieren ver un rato de televisión y no dedicar ese ratito, 5 minutos antes de ir a dormir, la parte del cuento o un cuento o la continuación del que dejé la noche anterior, ¿no? Hasta que el chico después aprende, ya formado el hábito, Sí. porque eso es fundamental, el chico lo continúa. Entonces un poco es eso, esas abuelas un poco light, se las llamo. Bien. Abuelas light, que hacen de todos afirman que hay muchos más libros y escritores para niños, ¿no? Sí. Tomando el tema para niños. ¿Qué lectores? Alberta, ¿y cómo te convertís en esta mujer narradora de cuentos? Bueno, porque como maestra, cuando me encuentro con algunos alumnos, me decían, y sí, yo aprendí a leer con usted. Porque ¿cómo leíamos, no? Hoy teníamos el libro de lectura. Un libro que era opcional, que debían elegir ellos. Pero aparte, teníamos que leer en el año
Por ejemplo, teníamos 5 mesas, 5 libros diferentes que debían rotar. Bien. Y hacer después trabajos. O, por ejemplo, tomábamos cuentos de la selva, en cuarto grado, cada grupo preparaba un cuento y después se lo contaba al resto de la escuela. Y además, o sea que se leía mucho, ya que teníamos bastantes horas de lectura en la semana. Y bueno, cuando me jubilo, me cruzo con una docente que hemos trabajado mucho en la Escuela Sarmiento, con los cuentos. Y le digo, ¿qué hacemos? ¿Vamos a contar cuentos? Qué bueno que sería. Ese fue el comienzo. 2. Nos cruzamos con otra colega que estaba en la biblioteca pedagógica, ya en la parte de tarea pasiva, pero en la atención, y le comento, porque ella vendía libros. Dice, si se crearon, dice, la biblioteca en el hospital y no hay quien vaya a contar cuentos, ¿cómo vamos a hacer nosotras? Dice, tenemos que tener la biblioteca grande, crean una mini biblioteca para niños en la parte de pediatría y desde ya, dice, desde ya. Adentro. Empezamos. Invitada. Ese fue el inicio de forma y búsqueda. Y contar cuentos del hospital es una actividad que hacen siempre. Bueno, y eso todavía se sigue. En la sala de pediatría se va, ¿no es cierto?, de lunes a viernes, pero siempre distintos grupitos. Sí, Determinados cuentos que gustan más a unos que a otros. Entonces con eso estamos colaborando y nos está dando muchos resultados, porque al principio se resistían, ¿no?, a escuchar cuentos al taller. Entonces el autor dice, no, todo el mundo escuchar cuentos, les gusta o no. Sí. No es que ellos salieron y tuvieron el apoyo masivo a la gente, No. que venía a contarnos un cuento. No es tan fácil. No. En tu experiencia y tu consideración, ¿qué es lo que hace que ustedes logren atrapar al público, ya sea niño, ya sea enfermo? Porque pareciera, digamos, que el cuento es algo de antaño, es algo que está fuera de moda. Porque al niño tenés que atraparlo con estrategias de comienzo de cuento. La presentación, cómo te dirigís a ellos, lo que le decís, de esta abuela que viene acá a visitarlos, que es la abuela postiza. Y con los grandes, todo depende a veces de la forma en que se narra el cuento. Esta es La regadera misteriosa de Mariana Nahuel. Juan Topos de Gurugú. Felipito Tacatún era muy distraído. Distraído, boquiabierto y desmemoriado. Una vez, la mamá lo mandó a regar las plantas. Felipito, naturalmente, se olvidó de llenar la regadera. Y ni siquiera se dio cuenta de que igual salía agua y que las flores la bebían muy contentas. Al rato, fue la mamá al jardín y vio que las plantas estaban medio loquitas. Las flores se reían y bailaban el vals, mientras las hojas aplaudían y los yuyos dormían la siesta. Decime, Felipito, ¿con qué has regado estas plantas? Con la regadera, mamá. Pero esa regadera no tenía agua, sino vino, dijo la señora de Tacatún, porque estas plantas están todas borrachitas. Efectivamente, estaban borrachitas. Felipito trajo la regadera para que su mamá la inspeccionara. Y, ¡oh, sorpresa! Esta vez la regadera no estaba llena de vino, sino de leche. Y así siguieron las cosas. No había duda de que la regadera era mágica, misteriosa y chiriquititipfláutica. Un día se llenaba de leche, otro día se llenaba de tinta china, otro día se llenaba de caldo de gallina, y los domingos, los domingos, se llenaba de cerveza. Así, porque sí, pero jamás, requete jamás, volvió a llenarse de agua.
qué lindo, ¿no? Pero, ¿y las plantas? Alberta, Sí. y si nos tendrías que definir, ¿qué es el cuento? Bueno, el cuento es magia, el cuento es fantasía, el cuento es humor, el cuento es la maravilla. El cuento es un elemento un cuento, digamos, es un elemento indispensable para el desarrollo integral de la persona, porque coadyuva y redondea cosas. Sigamos estudiando, no sigamos estudiando, estemos en una cárcel, como hay gente que va a contar a la cárcel, no del grupo de puro cuento. El cuento humaniza de alguna forma, más ¿no? distinto. Y la falta de cuento Sí. deshumaniza a su manera. Claro. Porque... Y Alberta, desde tu lugar de narradora, desde tu lugar de docente, queremos que le dejes un mensaje a la ciudad de San Francisco para que se acerque al cuento. bueno, lo importante es eso, no darse por vencido y pensar que si los niños no leen, la responsabilidad no es de ellos, sino que la responsabilidad es de los adultos, de las abuelas, de los padres, de los abuelos, porque también los incluyo a los abuelos, ¿no? Tenemos abuelos narradores. A los abuelos, a las abuelas, a los padres, a las maestras en el aula, que tienen el bastón, ¿no es cierto? Sí, La sartén por el mango, como dicen, ¿no es cierto? Para exigirles al niño la ida. En las escuelas hay unas bibliotecas, pero buenísimas, y a veces están vacías. Es responsabilidad adulta el rescatar lo oral, la narración oral, la narración escrita, la escucha, la transmisión de boca en boca, que en muchas familias se perdió, porque no se dialoga. Entonces eso es muy importante, y es también importante en la época en la que vivimos, donde los jóvenes y los niños se enfrentan con situaciones muy tremendas, y como no tienen la formación de vida, no pueden, no tienen defensas, no tienen esa facultad de sobreponerse ante la cosa que está pasando, y entonces caen en la droga, en la vagancia, en el dejar pasar las horas y horas. Se debilita. Vamos a, en nuestro lugar, a abogar por la imaginación, ¿no? Claro que porque sí. la gente comienza a imaginar un poco más. Fíjate, Claro que sí, Laura claro que sí. Letach, que es otra gran escritora argentina, junto con el esposo, también escribe para niños, y los hijos están involucrados también, formando una familia. Dice así: la palabra es como una llave que abre y que cierra. Habrá que darle, dice, una vuelta para que me permita entrar. Y la palabra es así. Es lo único que abre puertas para entrar a donde yo quiero. Preguntarán ustedes, y hubo que regarlas en adelante con la manguera. Y de esta manera se acaba el cuento de la regadera.